vamos a conversar acerca de la actualización del capítulo 5 con relación al financiamiento del terrorismo. Veremos tipologías, las guías de señales de alerta y el uso de efectivo dirigido para este sector de inmobiliaria y construcción. El objetivo de esta capacitación está dirigido a crear en los sujetos obligados no financieros, pues una mayor comprensión del riesgo del uso de efectivo. Un segundo. Del uso de efectivo para este sector de inmobiliaria y construcción, ¿no? El cual pues allí abordaremos todo lo pertinente a lo que establece también, pues, tanto la Evaluación Nacional de Riesgo y con relación al uso de efectivo, pues ese tema lo abordaremos de conformidad con la actualización del capítulo 5, de conformidad también con la Evaluación Nacional de Riesgo, que data desde el año 2019. Dentro de los objetivos que están contenidos dentro de estas evaluaciones es llevar a sensibilizar a los sujetos obligados no financieros en los riesgos con relación al blanqueo de capitales y al financiamiento del terrorismo, así como de orientarlos en la identificación, comprensión y evaluación de los riesgos y alertarlos sobre las posibles situaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Pero antes de ir abordando propiamente tal los temas e ir ahondando en los mismos, es preciso tener presente algunos conceptos. Conceptos como cliente. ¿Qué entendemos por cliente? Cliente no es más que aquella persona, puede ser natural o jurídica, con los cuales se han mantenido o se mantienen de una forma habitual u ocasional una relación contractual, profesional o de negocios para el suministro de cualquier productos o servicios propios de las actividades que estemos realizando. Por otro lado, pues con relación al financiamiento del terrorismo, es importante tener presente qué entendemos por amenazas. Dentro del contexto de financiamiento del terrorismo, pues amenazas no es más que todas aquellas intimidaciones, ¿no? Aquí se incluyen tanto a terroristas individuales, grupos u organizaciones terroristas o facilitadores, ¿no? Que van a buscar cómo ingresar en nuestros servicios o dentro de los sistemas financieros, la forma de cómo poder recaudar, movilizar estos fondos y por último, utilizar los mismos. Vulnerabilidad. Comprende todas aquellas cosas que pueden explotarse para facilitar el terrorismo, el financiamiento del terrorismo, ¿no? Ya sea que se dé en la recaudación, en la movilización de los fondos, ¿no? Y por último, ser utilizados, ¿no? Para financiar en todo o en parte actos terroristas, y de ahí se aprovechan pues de alguna debilidad, ya sea en la regulación, en la supervisión o en la ejecución. Y por último, impacto o consecuencia. Hace referencia al daño potencial que una amenaza de financiamiento del terrorismo pudiese ocasionar si se produce. Las consecuencias puede ser que perturbe o altere la paz, la seguridad, tanto nacional como internacional, puede causar efectos negativos de percepción, credibilidad, operaciones financieras, comerciales, en los procesos judiciales, y también pues nos puede ocasionar daños reputacionales.
De conformidad con la evaluación nacional de riesgos, ¿no? Es importante tener presente que esta evaluación determinó que el riesgo de financiamiento del terrorismo es bajo, porque el país no se han logrado detectar individuos u organizaciones terroristas, tampoco mantiene relaciones con países con mayor riesgo de terrorismo, ni existan mecanismos para poder tener algún tipo, pues, de relaciones con estos tipos de países. Panamá también, pues, ha establecido controles, mecanismos para prevenir el uso dentro de los sistemas, bueno, en este caso financieros y no financieros, ¿no? Con relación, pues, a el terrorismo. El objetivo primordial, como ya lo hemos indicado, es poder identificar y comprender las amenazas y vulnerabilidades que Panamá tiene como un país mediante, pues, las evaluaciones de los comportamientos actuales de los posibles delincuentes u organizaciones criminales que se dediquen a este tipo de ilícitos relacionados con el financiamiento del terrorismo o personas que pudiesen generar algún tipo de amenazas relacionadas ya sea con el terrorismo o con el financiamiento del terrorismo. Para ello, pues es importante tener presente que el financiamiento del terrorismo está tipificado dentro de nuestro Código Penal, propiamente en el artículo 294. Allí se conceptúa pues que quien de una forma individual o de una forma colectiva, de manera directa o indirecta, proporcione, organice, recolecte fondos o activos, ya sea de orígenes lícitos o ilícitos, con la intención, pues, de ocasionar cualquier acto destinado a producir lesiones, muertes, también, pues, perturbar la paz o intimidar a una población puede ser sancionado con pena de prisión. Tenemos pues que el financiamiento del terrorismo, al igual que en el blanqueo de capitales, los mismos se pueden ejecutar o se pueden realizar mediante 3 fases o etapas, ¿no? Como por ejemplo está la primera etapa o la primera fase, que es la etapa de la colocación o la recaudación. También está la etapa o la fase de la estratificación o la disponibilidad o fase intermedia. Y por último está la etapa de la integración, utilización o uso de los fondos pues, que se han destinado para el financiamiento del terrorismo. En la etapa de la colocación o la recaudación, aquí los grupos o los individuos terroristas van a buscar la forma de cómo obtener fondos o dineros. Esto lo pueden hacer de distintas formas, a veces hasta de formas muy sencillas que pasa muchas veces casi que no nos damos cuenta en que todos estos fondos que se están recolectando van a ser parte para financiar actos terroristas, ¿no? Entonces, dentro de la segunda etapa, que es la etapa de la disposición o la fase intermedia, aquí estos grupos, células, o puede ser también de manera individual, van a buscar los mecanismos de cómo integrar todos estos fondos, ¿no? Obtenidos ya sea de forma lícitas o ilícitas, a un sistema, puede ser el sistema financiero, o se puede dar también por diversas otras formas. Aquí en esta fase también van a tratar de no dejar ningún tipo de huellas, de rastro
o de evidencias que puedan ser fácilmente, pues, ser perseguidos. Y por último está la etapa de la integración, utilización o uso de todos estos fondos o dinero que han sido obtenidos para financiar actos terroristas, ¿no? O inclusive, pues, también realizar actos propiamente tal como terroristas, ¿no? Entonces, de allí la importancia que tengamos presente siempre las distintas etapas por medio de las cuales se pueden realizar actos terroristas. Por otro lado, pues, dentro de la evaluación nacional de riesgo, allí se ha plasmado, pues, que si bien es cierto, Panamá mantiene un bajo nivel de amenazas terroristas, porque no se ha evidenciado grupos o individuos u organizaciones terroristas ni tanto a nivel nacional como ni a nivel internacional, ¿no? Pese a que se ha habido una gran cantidad de migraciones hacia nuestro país, pues Panamá ahorita mismo no se ha logrado determinar esto y pues las autoridades panameñas siempre han tratado de tener toda la capacidad para poder identificar y detectar a este tipo de personas vinculadas a las organizaciones terroristas, sobre todo dentro de las zonas fronterizas, ¿no? Que es, pues, uno de los puntos, a lo mejor podría ser uno de los puntos más vulnerables para que se den estos temas de financiamiento del terrorismo y pues también ha demostrado aplicar controles efectivos para contrarrestar todos estos tipos de amenazas, ¿no? Entonces, aquí nosotros, como sujetos obligados financieros, pues también entonces tenemos el compromiso de aplicar todos los controles pertinentes para tratar de minimizar o mitigar estos tipos de riesgos con relación al financiamiento del terrorismo. Vamos a conversarles un poquito acerca de las tipologías. ¿Qué es tipología? Pero antes de entrar a hablarles un poquito acerca de las tipologías, es importante que tengamos presente siempre, pues, un concepto o una definición bastante básica de qué es un enfoque basado en riesgo. Siempre utilizamos estos términos de enfoque basado en riesgo, de qué son los riesgos. Pues, en un enfoque basado en riesgo no es más, pues, que el riesgo que está fundamentalmente orientado para poder identificar, medir, mitigar todos los riesgos asociados propios o inherentes a las actividades que nosotros estemos realizando. Sabemos que todo conlleva un riesgo, las empresas, las entidades, todo tiene N cantidades de riesgos, múltiples riesgos, ¿no? Los cuales deben mitigarse con cada uno, pues, de los procesos o procedimientos que implementemos, ¿no? Y a efecto, pues, de que los riesgos que conlleva la naturaleza propia de las actividades o de los productos y servicios que ofrezcamos, pues, en lo más mitigado posible y entonces puedan generarse algún tipo de ganancias dentro de las actividades que se estén realizando. Tenemos de igual modo, pues, que dentro del decreto ejecutivo número 35 del año 2022, allí se han plasmado mitigadores de riesgo, ¿no? Es importante tener presente, pues, que dentro de los mitigadores de riesgo que están contenidos dentro del decreto ejecutivo número 35,
Allí se establece la importancia de establecer diseños de metodologías bajo un enfoque basado en riesgo y también pues contener una matriz de riesgo. En la página de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, allí pues nosotros tenemos mucho material didáctico que le puede servir de apoyo para todo aquel que desee consultarlo. Allí hay guías de matrices de riesgos, hay también guías de aplicaciones de las debidas diligencias, guías para la identificación de beneficiarios finales. Hay mucho material didáctico que puede servirle de mucho apoyo, mucho soporte. También dentro de los mitigadores de riesgos están las aplicaciones de las debidas diligencias, tanto para clientes como para los beneficiarios finales. La adopción de manuales de prevención. En la página de la superintendencia también está contenida una guía, es la guía REG 01-017, que es del 3 de abril del 2017. La misma pues le puede servir de muchísimo apoyo para la elaboración o la confección de un manual de prevención. Allí están los requisitos mínimos o los requerimientos mínimos que debe contener un manual de prevención. También dentro de los mitigadores de riesgo está el uso de herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas son importantes. Las mismas pues son las que les van a agregar efectividad a la prevención de los delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿no? También pues le puede servir para múltiples funciones, como por ejemplo mantener resguardado, custodiado todos los expedientes. También dentro de los mitigadores es importante las capacitaciones continuas, las mismas pues deben ser sobre todo en materia de prevención de los delitos relacionados tanto con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es importante que las capacitaciones también sean extensivas a todos sus empleados o colaboradores, tal cual pues también lo establece la ley 23, sobre todos aquellos empleados o colaboradores que estén dentro de la primera línea de defensa, es decir, aquellos que atiendan clientes o reciban dinero por parte de los clientes o los que también laboren en áreas sensibles. Es importante que sean capacitados áreas como las de recursos humanos, en el departamento de tecnología y también pues en el área de auditoría interna. Por otro lado, el tema de la designación de una persona o responsable de cumplimiento, ¿no? Ahí está todo lo importante que debe ser esta persona enlace, puesto que esta es la persona que va a hacer los reportes correspondientes ante la UAF, ¿no? Reportes como, por ejemplo, reportes de transacciones en efectivo y cuasi efectivo, así como los reportes de operaciones sospechosas y también, pues, con relación a las listas ONU y dar respuesta de las mismas. Es importante que esta persona haga todos estos reportes correspondientes ante la UAF. Tenemos, por otro lado, ¿no? Un concepto de qué se entiende por tipologías de lavado de dinero.
Disculpe, ustedes están viendo todas las presentaciones. Es que yo siento que yo la estoy pasando. Ahorita mismo estoy pasando todas las diapositivas. Bueno, debe ser que se quedó congelado. Voy a, no sé qué pasa. Ya voy a volver entonces a presentar nuevamente, a compartir nuevamente la presentación para que ustedes puedan observar la misma, porque parece que en mi computador, pues, si ya yo le estaba pasando y pues me acaban de informar que no se estaba pasando la misma. Ahorita estaba conversándoles acerca de las tipologías, ¿no? Y les iba a dar una definición o un concepto de tipología. Gracias. Tipología, pues, no es más que una clasificación y descripción de las técnicas utilizadas por las organizaciones criminales para dar una apariencia de legalidad a los fondos de procedencia, ya sea lícitas o ilícitas, para transferirlos de un lugar a otro entre varias personas para financiar sus actividades criminales. En este caso, pues propiamente tal, con relación al financiamiento del terrorismo. Tenemos, pues, por otro lado, que la importancia de poder conocer las diversas tipologías que puedan estar realizándose dentro de cada sector, en particular, pues, en este sector que es de inmobiliaria y construcción, el conocer las distintas tipologías, es decir, las distintas formas en cómo se puede realizar algún tipo de hecho ilícito, es decir, algún tipo de delito, esto pues va a reducir los riesgos a los cuales podamos vernos expuestos, también pues a comprender los fenómenos, ¿no? De los delitos, afrontar el problema, identificar cuáles son las tendencias o los patrones del comportamiento de todos estos delincuentes u organizaciones criminales, la prevención de los delitos y entonces así capacitar pues a todos los analistas, a todos los sujetos obligados no financieros con relación a que puedan lograr comprender y entender cuáles pueden ser los posibles riesgos de financiar actos terroristas o de que se cometan algunos de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, ¿no? Esto pues podría conllevar múltiples riesgos, riesgos como por ejemplo riesgos operativos, riesgos legales, riesgos de contagio y riesgo reputacional, ¿no? Sobre todo, pues, tanto riesgo legal, que es el que podría aperturarse algún tipo de investigación y ustedes pues se vean en esas situaciones incómodas de estar acudiendo ante autoridades competentes y el riesgo reputacional pues es el riesgo que empaña nuestra imagen, nuestro prestigio o nuestro nombre. Tenemos, pues, por otro lado, que existen las señales de alerta. En la página de la UAF hay guías para la generación y envío oportuno de las señales de alerta.
Dentro de estas guías están contenidos objetivos con la finalidad de orientar a los sujetos obligados en el procedimiento a seguir para la preparación voluntaria y el envío ante la UAF de estas señales de alerta. También la de colaborar en la prevención de los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y la de brindar entonces también ante la UAF la oportunidad de colaborar con otras autoridades competentes a fin pues de determinar cuáles son las señales de alertas que más se han ido incrementando. Para la preparación de las señales de alerta, pues los sujetos obligados deben atender en atención a lo que se establece en esta guía con relación pues a los clientes, que pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas que sean vinculadas o reseñadas en hechos noticiosos o noticias negativas de fuentes abiertas, así como también pues el beneficiario final. También puede ser una persona relacionada u ordenante de una transacción de su cliente que esté vinculado a algún hecho noticioso o a noticias negativas de fuentes abiertas. También pues se pueden dar señales de alerta con relación a solicitud de información por parte de alguna autoridad competente sobre la persona jurídica o sus partes vinculadas a la cual presta algún tipo de servicios. Y por último, pues cualquier otra información, hecho o algo que se desee informar ante la UAF sobre algún cliente relacionado con blanqueo de capitales, que no sea pues necesariamente una operación sospechosa. Es importante tener presente que el envío de estos informes o de estos reportes de señales de alerta no representan un ROS, es decir, que no tiene que ser un reporte de operación sospechosa. Y también allí se establece pues que no se exime ni se exonera a ningún sujeto obligado de su obligación de presentar un ROS cuando así lo amerite, es decir, que existan operaciones sospechosas u otros hechos relevantes con posibles vinculaciones o delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Las formas de cómo realizar estas comunicaciones de señales de alertas, pues las mismas van a ser transmitidas a través de un correo electrónico dirigido al director o a la directora de la UAF en la dirección que allí se señala, que es análisis@uaf.go.pa, y allí se debe entonces también adjuntar las razones de las señales de alertas o las informaciones en que se fundamentan las mismas, los listados de los productos y los servicios otorgados o relacionados que mantiene con el cliente, ya sean personas naturales o personas jurídicas, en caso después de que sea un hecho noticioso o una noticia, adjuntar pues la misma que dio lugar a esta señal de alerta, los nombres de las personas vinculadas a las personas jurídicas sobre la cual se hace alguna alerta, los montos individuales y totales de las transacciones y el periodo de las mismas. En caso pues de que exista alguna nota u oficio, también enviarlos, y así cualquier otra documentación o información pertinente que como sujeto obligado pues se considere prudente enviar. Las señales de alerta pues relacionadas con el comportamiento del cliente hay que atender, en este caso particular de los clientes, ¿no? Allí se han plasmado como señales de alerta, por ejemplo,
clientes que presentan documentos de identificación que sean ilegibles, que estén adulterados y que vayan a dificultar la verificación de los mismos. Clientes que realizan transacciones por montos elevados, es decir, sobre todo pues arriba del umbral, y que no declara un empleo o actividad acorde que justifique los montos que están siendo realizados o involucrados. Clientes que en el mismo día realizan un alto número de depósitos en diferentes cajas, agencias o sucursales de una misma institución del sistema financiero, y así también pues clientes que en un corto periodo de tiempo aparecen como dueños de importantes y nuevos activos o negocios. Tenemos también dentro de ese catálogo de señales de alertas, ¿no? Clientes que van a evitar entregar información actual o histórica relacionada con sus actividades, con sus capacidades financieras, deudas, etcétera, al momento en que realicen algún tipo de operaciones o transacciones. Clientes que al efectuar una operación eviten entregar información con relación al propósito o el origen y destino de los fondos. De allí la importancia, pues, de que apliquemos el conocer la naturaleza del negocio del cliente y que también, pues, le demos un seguimiento continuado a la relación de negocios. Tenemos también dentro de las señales de alerta operaciones que no concuerdan con la capacidad económica y el perfil financiero del cliente, clientes que presentan documentos de identificación que están vencidos o expirados o que no sean reconocidos en el país o que sean ilegibles o estén adulterados, ¿no? También pues tenemos aquí la cadena de la forma, pues, como todos los integrantes dentro de lo que se relaciona para el blanqueo de capital como el financiamiento del terrorismo, ¿no? Aquí se involucran a los clientes, sean normales, inusuales o sospechosos, también pues en atención a las actividades económicas reguladas, ¿no? Los productos y los servicios que se ofrezcan dentro de las autoridades competentes. Entonces allí está la Superintendencia de los Sujetos No Financieros, está la UAF, que tiene que ver mucho con las tipologías, las señales de alerta, los reportes como por ejemplo de transacciones en efectivo o casi efectivo, los reportes de operaciones sospechosas, también pues dependiendo de los análisis que se hagan en la UAF con relación a estos reportes de operaciones sospechosas, pueden que entonces vayan hacia el Ministerio Público y concluyan pues en el órgano judicial. La evaluación nacional del riesgo, ¿no? Y aquí pues ha emitido como a los sujetos obligados no financieros una guía en la adopción de medidas para que puedan lograr identificar, evaluar y entender los riesgos inherentes del uso de efectivo dentro de este sector, sobre todo en la tarde de hoy, que es el sector de inmobiliaria y construcción, en las actividades que realicen de compra y venta, ¿no? En suministros de los productos, en los abonos que realicen los clientes, en los precios de las ventas de los bienes inmuebles y que de manera efectiva puedan identificar las amenazas y vulnerabilidades dentro de este sector para implementar los mitigantes acordes a las actividades o los productos y servicios que se estén ofreciendo. La ley 23 del 27 de abril del 2015, pues allí se ha establecido en el artículo 53 los reportes de transacciones.
es decir, los reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? Y allí se establece, pues, cuándo deben hacerse estos reportes, ¿no? Como por ejemplo, depósitos o retiros de dinero, cuando se den cambios de dinero en efectivo de denominaciones bajas por otros denominaciones altas o viceversa, cambios de cheque, de gerencia o de viajeros, o también pueden darse órdenes de pago libradas al portador, compra y venta de monedas de diferentes cursos legales, pagos o cobros de dinero en efectivo o cuasi efectivo por un monto de 10.000 balboas a más, o si se da pues en una sola transacción por parte de un mismo cliente, o si en una semana también ese cliente llega a sumar 10.000 balboas o más, o también de un tercero que actúe en representación del cliente, pues entonces habrá que realizar estos reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo. También tenemos, pues, que dentro del decreto ejecutivo número 35 de septiembre del 2022, pues allí se indica que los sujetos obligados no financieros deberán remitir ante la UAF el reporte de transacciones en efectivo o cuasi efectivo para cada una de las transacciones u operaciones que califique de conformidad con la normativa vigente, ¿no? En caso de que se hagan reportes de transacciones en efectivo o cuasi efectivo mensualmente, recuerden que los mismos deben ser enviados dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes, ¿no? También, pues, en atención a las actividades que si se realizan de forma ocasionalmente, pueden optar por declaraciones juradas que se deben realizar ante la UAF. Estas declaraciones juradas pueden ser semestrales o pueden ser definitivas. Las definitivas, en efecto, es cuando si nunca se efectúan transacciones en efectivo o cuasi efectivo, ¿no? Allí, si optan por una declaración jurada semestral, pues esta debe ser enviada ante la UAF dentro de los 10 primeros días, calendarios del mes siguiente, a la fecha de corte semestral, ¿no? Y si optan por aplicar por una declaración jurada definitiva, pues la misma debe estar debidamente sustentada y notariada y debe ser enviada ante la UAF. Tenemos pues que también de conformidad pues con los estándares del GAFI propiamente en la recomendación número 32, la misma está dirigida específicamente a asegurar que los países cuenten con medidas para poder detectar el transporte físico transfronterizo de monedas e instrumentos negociables al portador. Como todos sabemos, pues Panamá varió la legislación y allí se plasmó que todos los cheques deben ser emitidos de manera nominativa, ¿no? También, pues, dentro de la recomendación, allí, pues, se ha establecido poder detener o frenar monedas e instrumentos negociables al portador que se sospecha que están relacionados al financiamiento del terrorismo o al blanqueo de capitales o al lavado de activos, también la forma de detener o frenar monedas e instrumentos negociables al portador que son declarados o revelados falsamente, aplicar sanciones apropiadas para hacer una declaración o revelación falsa, ¿no? Y posibilitar el decomiso de monedas e instrumentos negociables al portador que estén relacionados con el financiamiento del terrorismo o el blanqueo de capitales o lavado de activos. Dentro de esta evaluación de riesgo, el análisis para este sector de inmobiliaria y construcción con relación a las fuentes
de ingresos, pues como por ejemplo una empresa contratista que hace pagos a sus empleados o sus planillas por medio de dinero en efectivo, ¿no? También pues allí los riesgos que se han observado, que el inversionista pueda aportar fondos en efectivo para el desarrollo de diversas obras o construcciones, clientes que realizan pagos, abonos o cancelaciones por los trabajos que han sido realizados. Estos pagos o abonos se hacen en efectivo, ¿no? También, pues, tenemos que, con relación a las fuentes de el análisis con relación a las formas de pago. Allí, pues, una empresa constructora paga planillas en efectivo, recibe pagos en efectivo por abonos o pagos por los bienes inmuebles, ¿no? Los contratistas son pagados o cancelan su trabajo por medio de dineros en efectivos, ¿no? Los mobiliarios, los equipos se realizan en su gran mayoría mediante transacciones en efectivo o cuasi efectivo. Así pues se ha ido estableciendo, ¿no? Y es importante entonces atender lo que señala la evaluación de riesgo, y esto es importante tener presente dentro de esta evaluación de riesgo las actividades realizadas por las empresas constructoras, ¿no? Las cuales están expuestas a los riesgos en virtud, pues, de que inversionistas desarrollen proyectos comerciales, hoteles de lujo, edificios o apartamentos muy costosos, con el objetivo de poder integrar el dinero producto de actividades ilícitas o ilegales, ¿no? Y así ir legalizando todos estos fondos y poder sustentar, pues, que los mismos proceden de actividades lícitas, es decir, se puede realizar alguna de las tres etapas, ya sea tanto del blanqueo de capitales como del financiamiento del terrorismo. También hay que tener en cuenta los productos y servicios que ofrece. Como es sabido, el sector inmobiliario y construcción presenta limitaciones en las gamas de los productos que ofrece en comparación con otras actividades. Por ejemplo, ventas de bienes inmuebles, ya sean de comerciales, de construcciones públicas, ¿no? Y por el alto valor que estos inmuebles podrían tener, son un atractivo para el lavador o cualquier organización criminal para financiar cualquier tipo de ilícitos, ¿no? Por otra parte también, pues los agentes inmobiliarios pueden ocultar la identidad de estos tipos de personas que están detrás de todas estas mentes criminales, y así pues poder blanquear o lavar estos fondos ilícitos con este tipo de compra y venta de bienes inmuebles. Con relación a los canales de distribución o comercialización o distribución de estos productos, pues habitualmente son utilizados por las empresas constructoras para ofrecer que sus productos son directamente son contratados por las empresas promotoras o las empresas desarrolladoras de proyectos que solicitan estos tipos de servicios, ¿no? Y que pues, sin embargo, aquí se puede estar desconociendo el origen de los fondos que son aportados, ¿no? Por los inversionistas o por algún tipo de grupo criminal u organizaciones criminales para ocultar la identidad de los beneficiarios final. De allí la importancia de que lleguemos a identificar siempre quiénes son los beneficiarios finales, los tipos de clientes. Las empresas constructoras necesitan
siempre tener presente los riesgos de blanqueo de capitales y de financiamiento del terrorismo, puesto que allí también pueden intervenir inversionistas extranjeros, pueden también clientes que procedan de países listados de alto riesgo, estar comprando algunos de estos bienes inmuebles, ¿no? Tener presente todas aquellas personas expuestas políticamente, es decir, los PEP, y pues también los riesgos como país, pues si bien es cierto, este sector es susceptible a factores geográficos, esto en cuanto pues a los diversos tipos de transacciones, de movimientos comerciales, los mismos pues pueden allí relacionarse con inversionistas que procedan de países listados como de alto riesgo, y entonces hay que tener presente todos estos tipos de riesgos que están contenidos dentro de la Evaluación Nacional de Riesgo. Dentro del análisis del sector de construcción con relación a la fuente de financiamiento, pues allí tenemos que está dividido en dos partes. Debemos tener presente los bancos locales, con los cuales pues allí puede haber o puede darse líneas de crédito, préstamos comerciales, interinos de construcción. Y en cuanto pues a los inversionistas, los fondos pueden ser propios o pueden proceder de bancos o de cualquier bancos, ya sea nacionales o extranjeros, es decir, que puede haber fuentes extranjeras. También en cuanto a los fondos propios pueden ser de alguna fuente local o de algún tipo de ahorro que tenga, o pueden estar bancarizados, ¿no? Todo esto es importante ir teniéndolo presente. Para ello, entonces, debemos aplicar una adecuada debida diligencia, ¿no? La pregunta que surge siempre, ¿cuándo debemos aplicar un proceso de debida diligencia o la debida diligencia? Siempre al inicio de toda relación, ¿no? Debemos aplicar una debida diligencia. Es decir, cuando vamos a establecer relaciones contractuales o de negocio con nuestros clientes, es importante que apliquemos las debidas diligencias. Este proceso debe hacerse antes de todo este tipo de relación. Durante el proceso de la debida diligencia, podemos ir requiriendo mayor información de los clientes, ¿no? Y actualizar también las mismas. Y con posterioridad también, entonces, siempre es importante revisar que toda la información y la documentación que nosotros tengamos de los clientes esté siempre lo más actualizado posible, y debemos resguardar y conservar la información por el periodo mínimo que establece la ley, que es de 5 años contados a partir de la terminación o la finalización de la relación comercial, contractual o de negocio con los clientes. ¿Qué dice Gafi en cuanto a las medidas de debida diligencia de los clientes? Es decir, dentro de Ley 23 del 2015 es importante, y así se plasmó, que llevemos una adecuada identificación al cliente, que verifiquemos toda esa información y que la dejemos documentada, ¿no? Utilizando para ello cualquier tipo de información o de datos que sean confiables, ¿no? También así debemos identificar, verificar y resguardar información del beneficiario final. Entender y cuando corresponda obtener información sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación de negocio o a la relación comercial. De allí la importancia de que nosotros conozcamos la naturaleza del negocio del cliente
y también pues que le apliquemos un seguimiento continuado a la relación de negocio. Por ende, realizar una debida diligencia continua de la relación comercial y examinar las transacciones llevadas a cabo a lo largo de esa relación para asegurar pues que todos estos tipos de transacciones que se realicen sean consistentes con el conocimiento que se tiene con relación al cliente, también de su actividad comercial y de los perfiles financieros o transaccionales, esto pues en atención a los riesgos que ustedes hayan podido identificar, incluyendo pues cuando sea necesario aplicar la fuente de los fondos, es decir, cuando ustedes de conformidad con lo que establece el decreto ejecutivo 35, hayan hecho una evaluación de que estos riesgos pues, sean altos. ¿Cuándo aplica una debida diligencia ampliada o reforzada? Pues tanto las sectoriales, las resoluciones sectoriales, como el decreto ejecutivo número 35, allí se establece que debemos aplicar debida diligencia ampliada o reforzada cuando tengamos como clientes o como beneficiarios finales PEPs, es decir, personas expuestas políticamente, cuando también se realicen transacciones, operaciones o se lleven negocios con altos volúmenes de dinero en efectivo o cuasi efectivo, es decir, que superan el umbral establecido, ¿no? También clientes que procedan de países de alto riesgo y pues cuando las operaciones inusuales se conviertan en operaciones sospechosas, pues allí también eh, tenemos entonces que dependiendo de todas estas operaciones inusuales o de los riesgos que nosotros hayamos evaluado, aplicar una debida diligencia ampliada o reforzada. ¿Qué pasa si el cliente no facilita el proceso de la debida diligencia? Esto es una pregunta bastante recurrente. ¿Qué pasa cuando el cliente no nos quiere brindar la información que le estamos requiriendo o al momento de actualizar la información el cliente no nos la suministra? ¿Qué podemos hacer con relación a esto? Pues una vez que ustedes ya hayan agotado todos los mecanismos para que el cliente les envíe la información que ustedes requieran, pues si esto no se logra, entonces va a haber que aplicar el contenido dentro del artículo 36 de Ley 23, que allí se establece la prohibición de establecer o de iniciar algún tipo de relación o de realizar algún tipo de transacción. Es decir, no se deberá comenzar la relación comercial y lo que entonces deberá procederse es hacer un ROS, es decir, un reporte de operación sospechosa. Para que haya mayor efectividad en temas de aplicaciones de las medidas de debida diligencia, primero, dentro de su manual, ustedes deben establecer allí todas las políticas y los procedimientos, cómo se va a realizar estas debidas diligencias, ¿no? Si ustedes van a hacer un formulario de vinculación de los clientes, la forma como van a tener segmentados a los clientes en atención a los riesgos identificados, cómo van a ustedes a mantener o cómo van a tener los expedientes de cada uno de sus clientes, la documentación que va a servir de soporte, toda la verificación y la actualización, es decir, si ustedes los van a mantener esos expedientes en físico, en digital o de ambas formas, ¿no? Las capacitaciones y pues si se van a aplicar algún tipo de auditorías. Dentro de los riesgos y mitigantes que se han ido observando dentro de estas evaluaciones de riesgos, pues allí, tanto para este sector de inmobiliaria y construcción, se ha observado la falta de acceso oportuno a la información con relación al beneficiario final, el uso de efectivo,
¿no? También la falta de conocimiento en las identificaciones de las operaciones sospechosas y por ende, pues en la elaboración y envío de un ROS, es decir, de un reporte de operación sospechosa. Y dentro de los mitigantes que ha establecido la superintendencia, pues allí las realizaciones de las supervisiones, todas están bajo un enfoque basado en riesgo, tal cual está establecido en la recomendación número 1 del GAFI. Las capacitaciones a todos sus sujetos obligados no financieros en prevención de los delitos relacionados con el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Estas capacitaciones se han ido incrementando en temas diversos. Recuerden pues que también deben involucrarse a todos sus empleados y colaboradores, ¿no? Se han emitido y se han suscrito acuerdos interinstitucionales, se han dado adquisiciones de herramientas tecnológicas para darle mayor celeridad a los análisis y seguimiento de las informaciones de los sujetos no financieros. Se han promulgado leyes como por ejemplo la ley 129, que es del 17 de marzo del 2020. Esta es la ley que crea el sistema privado y único de registros de beneficiarios finales de personas jurídicas. También, pues, se ha emitido la ley 254 del 11 de noviembre del 2021. En esta ley se han plasmado modificaciones tanto a ley 23 del 2015, de ley 124 del 2020, que es la que crea la Superintendencia de Sujetos No Financieros, y de ley 129, que es la que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, así pues como modificaciones a otras normativas. Y por último, se ha emitido una guía, una resolución con relación al reforzamiento en la calidad de los ROS. Estas guías, estas resoluciones están contenidas en la página de la superintendencia, así como también en la página de la UAF. La resolución S01-2021, ¿no? Esta es una guía para la confección o elaboración de los ROS con la finalidad de poder orientar a los sujetos obligados en cuanto al envío de estos reportes de operaciones sospechosas. Por último, pues tenemos el tema de las sanciones. Las sanciones pueden ser de carácter financieras o pecuniarias, así como administrativas o disciplinarias. Están contenidas dentro de el Decreto Ejecutivo 35 del 2022, así como en el Acuerdo JD 01-2022 que establece nuestro proceso administrativo sancionatorio. Dentro de las sanciones administrativas podrían darse las cancelaciones, los retiros, las restricciones, suspensiones o remociones de licencias, y de las financieras, pues las multas que oscilan desde $5.000 hasta 5 millones de balboas. Estos se aplican en atención a los criterios que están plasmados, criterios como por ejemplo la gravedad de la falta, el grado de reincidencia, la magnitud del daño o el tamaño del sujeto obligado no financiero. Y por último, pues una reflexión o una conclusión, ¿no? Que es importante siempre tener presente que las formas que pueden utilizarse para el blanqueo de capitales no tienen límite. No hay actividades libres de riesgo, es decir, todo conlleva un riesgo y lo importante es identificar estos riesgos y aplicar los mitigantes o los controles prudentes o necesarios para mitigar estos riesgos, y conocer y mantenernos siempre actualizados es lo que va a hacer la diferencia entre anticiparnos, prevenir o ser prevenidos y después lamentarnos con relación pues a que en alguna de las actividades o de los productos o servicios que brindemos estemos facilitando el blanqueo de capitales o el financiamiento del terrorismo.
Con esto, pues, termino ya esta capacitación o este webinar, no sin antes, pues, reiterar el agradecimiento y si alguno tiene algunas consultas, con mucho gusto estamos a sus órdenes.